Acción. Bienvenidos a Tertulia Urbana. Un gustazo tenerlos a ustedes presencialmente y por Zoom a un grupo bastante numeroso. A nuestro invitado de hoy, Pablo Gómez Borbón, a su novela, La protagonista de la noche. Y vamos a guardar un poquito de silencio. Bien. Según el escritor Carlos Fuentes, la novela histórica no busca falsificar el pasado, sino descubrir su sentido. A diferencia de los libros de historia, cuyo objetivo es relatar los hechos con el mayor rigor posible, la novela histórica sumerge al lector dentro de épocas pasadas, invitándolo, más que a informarse, a reflexionar y a cuestionar los hechos desde una perspectiva puramente humana. Dijo Yourcenar, refiriéndose a su obra maestra, Memorias de Adriano, que no trataba de hacer un retrato arqueológico, sino de devolverle la voz a un hombre del pasado con toda su complejidad y humanidad. Esta noche nos acompaña nuestro autor, Pablo Gómez Borbón, a quien quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso. Pablo conversará con Bruni Campaña, con una servidora y con todos ustedes sobre esta novela, su segunda novela, Yo Balaguer. Vamos a concentrar la conversación en sus motivaciones, en el proceso creativo. Queremos escuchar, en fin, cuántos esfuerzos y desvelos cuesta producir una obra como esta. Humanizar la historia es dotar a los personajes de emociones, de pensamientos y conflictos internos, aquellos que no aparecen en los registros oficiales. Gracias al género de la novela histórica y al ingenio de los escritores, podemos quizás explorar íntimamente la naturaleza humana dentro de los contextos en los cuales se suscriben eso que llamamos hecho histórico. No obstante, la novela histórica enfrenta ciertas camisas de fuerza que pone límite a la libertad creativa del autor. La principal restricción es, por supuesto, mantener la fidelidad de los hechos históricos documentados. Aunque el autor pueda inventar personajes o situaciones, no puede alterar eventos fundamentales sin perder la credibilidad, la verisimilitud de la obra. Queremos escuchar de primera línea, de boca del propio Pablo, los avatares que sufrió y padeció para ensamblar estas memorias. En palabras de Leonardo Padura, una novela histórica debe ser rigurosa con el contexto, pero también debe tener la flexibilidad de la ficción. Aprenderemos cómo Pablo ha logrado mantener el equilibrio entre la verdad histórica y la narrativa ficcional. Como si te ha costado poco, ¿verdad? Otra de las limitaciones del género es la necesidad de un exhaustivo trabajo de investigación. Un autor de novela histórica debe estudiar documentos, crónicas, entrevistar personas, leer cartas, testimonios, para recrear de manera verosímil la época en la que se desarrolla su historia. Sin esta base documental, la novela puede convertirse en una simple ficción disfrazada de historia, perdiendo su valor de relato. Estamos ansiosos por conocer los detalles de este increíble y titánico esfuerzo que ha hecho Pablo. El pacto de ficción entre el lector y el autor juega un papel fundamental en este género. Este concepto, desarrollado por teóricos literarios como Roland Barthes y Umberto Eco, me refiero al pacto de ficción, se refiere al acuerdo implícito entre ambos, el lector que acepta, aunque está leyendo una obra basada en hechos reales, que está entrando a un mundo de ficción donde algunos elementos han sido recreados o adaptados
para el desarrollo narrativo. En este sentido, la novela histórica no busca reemplazar la historia, sino complementarla a través de la literatura. Veremos las herramientas de ficción que Pablo desarrolló. Recordaremos la palabra de Vargas Llosa cuando dijo: la historia proporciona los hechos, pero es la literatura la que le da vida. Disfruten de esta conversación, vayan preparando sus preguntas porque habrá un espacio de preguntas y respuestas, y quisiéramos empezar escuchando del mismo autor quién es Pablo Gómez Borbón y qué hace un dominicano escribiendo en Bruselas. Bueno, ante todo, muchas gracias por su presencia, por su decidido apoyo, por su entusiasta apoyo. Y yo no estaba preparado para hablar de mí. Yo di una entrevista a Diario Libre. No, en la palabra que dije en Santiago y la que diré mañana, que el autor estorba la novela. Hay autores como Salinger o como Thomas Pynchon, de los cuales apenas hay una foto, si las hay. Hay otros autores que, como él o la escritora que se esconde tras el seudónimo de Elena Ferrante, autor o autora de la magnífica trilogía de Nápoles. Yo hubiera querido hacer lo mismo, pero en fin, bueno. ¿Qué te lleva a Bruselas? Bueno, yo empecé mi periplo por París junto al embajador Norman de Castro, Que está aquí presente. que está presente, gran amigo, gran influencia para mí. Judy atinó diciendo que yo aprendí a usar plumafuente con Norman. Pero bueno, yo llegué a París, yo siempre dije que era un poco un exilado cultural, no político, no económico. En Santiago la cultura se paraba en la Benito Monción. Y bueno, yo me sentí un poco estrecho. Y de París pasé a Bruselas. Y bueno, uno nunca sabe dónde va a terminar. Y estoy en Bruselas desde hace 20 años. Y simultáneamente, yo desde siempre quise ser escritor. Otros niños querían ser bomberos o policía. Yo siempre quise ser escritor. Y finalmente, poco a poco, pude ir desarrollando esa capacidad que se aprende solamente de dos maneras, leyendo y escribiendo. Y entonces, pues nada, yo escribí y sobre temas obsesivos o que obsesionaban. Y bueno, yo creo que una obra que tenga éxito tiene que salir de una obsesión y por tanto no puede explicarse. Hola, buenas noches. Después de esa autointroducción tan original y directa, vamos a entrar. ¿Aló? Okay. No hay que... Entramos directamente en lo que es el conversatorio con Pablo, y así como Yulisa en su introducción habló de que vamos a abordar diferentes aspectos de lo que es la estructura, el proceso, el fondo de la obra. Comencemos con tus motivaciones. Comencemos para que nos cuentes cuándo empiezas a gestar la idea de esta novela, lo que buscabas, qué necesitabas explorar. Y es una pregunta compuesta, pero me voy a tomar la licencia. Si puedes, nos resumes en una sola palabra el tema de esta novela. Si tú pudieras resumir en una sola palabra el tema de esta novela, ¿cuál sería? Es decir, ¿cuándo se gesta? ¿Qué buscabas? ¿Qué necesitabas buscar? Y la palabra. Bueno, yo repito, las novelas en mi caso surgen de obsesiones. Yo creo que todos los dominicanos
siempre estuvimos un poco curiosos de una figura tan enigmática como el doctor Balaguer, que no era doctor, Joaquín Balaguer, licenciado. Entonces yo no sabría decirte, yo solo sé que cuando terminé de publicar Morir en Bruselas, empecé inmediatamente a escribir sobre Balaguer, se lo mandé a Norman, el primer capítulo que yo fui puliendo, y del cual me siento muy orgulloso. Entonces, bueno, yo diría que si puede explicarse una obsesión, sería responder a la pregunta de quién es Balaguer, quién fue Joaquín Balaguer. Yo creo que los enigmas invitan a investigar. A mí me gusta mucho la frase que he puesto en la contraportada. Churchill decía que Stalin era un enigma envuelto en un misterio dentro de un acertijo, al revés. Entonces, bueno, ¿por qué esa novela? Para responder a una pregunta: ¿quién fue Joaquín Balaguer? Y resumirlo en una palabra, no sé, yo no puedo escribir y teorizar. Misterio, obsesión, naturaleza humana, digamos. Camilo Cesela, que le gustaba mucho a Balaguer y a mí también, decía que el hombre no es plano, ni siquiera tiene dos caras, sino que es poliédrico, y dependiendo sobre qué arista, qué cara o qué vértice incida la luz, pues el color es diferente. Y creo que Joaquín Balaguer, como todos, de hecho, tenemos una naturaleza muy compleja. Entonces, pues no sé. O sea que tú entiendes que el tema de la novela es la naturaleza humana de Balaguer. En este caso, Balaguer como un epítome del poder, ¿no? O Balaguer como ese ser que uno entiende que es todopoderoso. Que al final de tu escritura, o sea, ya en este momento donde ya puedes reposar del tormento de ese libro, ¿no? Si tú cierras los ojos y dices, bueno, mi novela trata de esto, ¿con qué palabra tú resumirías el tema de esta novela? Yo soy novelista porque me gusta hablar mucho. No podría ser cuentista, entonces tú me estás pidiendo demasiado que resuma una palabra. Pero, para serles honesto, a mí me pareció mucho más interesante, o al menos más placentero, escribir sobre el hombre que sobre el personaje y los hechos históricos, porque narrar una cronología, sea la invasión de Camaño, sea la crisis del 78, no es más que nada, hacer una cronología, una sucesión de hechos. A mí me pareció mucho más interesante narrar al hombre. Entonces yo creo que más que el poder me interesó la visión del mundo. Hay gente que es optimista, hay gente que es pesimista. Balaguer fue muy pesimista y yo a veces también lo soy. Alguien dijo que un optimista es un pesimista mal informado. Entonces realmente es una visión de la vida. Cuando Balaguer dice que él confió demasiado en la decencia ajena, cuando él dice que cuando tiraron aquel vaso de agua, que él perdió la fe en la condición humana. Entonces realmente hay una visión. Balaguer tiene una visión muy particular de la condición humana, y a mí realmente me interesó más el Balaguer hombre que el Balaguer político. Balaguer escribe en 1988 y se inventa desde cero una calumnia a un profesor porque le llamó la atención. Eso dice mucho del personaje. El profesor Sergio Hernández se inventa que no bajó la bandera media asta cuando mataron al hermano Andrés Peroso, etcétera, y realmente es terrible ver
como una persona esperó 60 años para vengarse. En fin, me interesa más el hombre. O sea, que por lo que nos estás contando, esta escritura fue un proceso de exploración de esa personalidad, ¿no? Y de ese personaje histórico que impactó en la vida de todos los dominicanos, ¿no? Fueron 80 años. 80 años de ejercicio público. Es mucho tiempo, que se diga fácil. En esa exploración, entonces, ¿encontraste lo que estaba buscando? ¿Te sorprendió lo que encontraste? Esa curva de esa exploración, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo transitaste en la vida de este hombre en ese proceso de investigación primero y de escritura después? Bueno, yo no soy muy disciplinado, entonces yo empiezo a leer y a escribir al mismo tiempo, no debería, pero yo quería saber quién era Balaguer. Balaguer provoca pasiones de apoyo, de rechazo, de amor, de odio, y quería saber quién era Balaguer. Yo soy un enamorado de la verdad, quizá la verdad no existe, pero quería llegar a ese fondo. Y bueno, descubrí muchas cosas, cosas insospechadas. Un Balaguer que, bueno, hay en general las cosas negativas, entre comillas, que son más conocidas, pero hay un Balaguer que le pidió a Fonbernard que le cambiara los muñequitos de obra para él verlo en su casa. Hay un Balaguer que tenía la lágrima fácil. Hay un Balaguer que era, como dice Manuel del Cabral, no sé si me acuerdo, un sátiro civilizado, un amante calculador, no, un soltero calculador y un amante enloquecido. Un Balaguer que pensó en suicidarse, incluso compró el arma para hacerlo. Entonces yo me encontré muchas sorpresas. Su relación con su padre, con su madre. Un Balaguer que a los 8 años decidió fugarse a Puerto Plata y volver a Navarrete. O sea que yo creo que logré conocer, y realmente el libro es compartir esa investigación. Los autores, yo cuando leí mucho, por ejemplo, a Humberto Eco, y los autores repiten a veces, no se dan cuenta. Humberto Eco quería comerse 2 barquillas de 5 liras y el papá le compraba una de 10, porque él pensaba que querer comerse 2 barquillas era un poco gula, un poco... Y lo mismo pasa con Balaguer, que repite varias veces una frase de José Martí, refiriéndose a su mamá, que su mamá siempre lo corregía en la cólera de su amor. Y la relación con los padres de él explica mucho quién fue él. Y bueno, básicamente yo en mi libro respondí esas preguntas y las compartí a través del libro. Así es. Es un libro muy íntimo, o sea, en el sentido de que pareciera que lograste apropiarte de la voz de Balaguer en lo que respecta al Balaguer ser humano, no al Balaguer estadista o el Balaguer político. Y creo que todos nos buceamos contigo ese Balaguer poliédrico que tú mismo mencionaste. Y lo que me lleva a preguntarte, si habláramos de porcentajes en lo que es el texto, ese texto de 700 y pico de páginas, ¿okay? Que está también alimentado y complementado con las referencias de los romanos, creo que tú eres un fanático de los aforismos, de los símiles, de las referencias que abundan por doquier y que enriquecen el texto. Pero si tuviéramos que preguntar qué tanto, en términos de porcentaje, vuelvo e insisto, qué tanta ficción
y que tanta investigación hay en la obra? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, yo traté de utilizar la menor cantidad posible de licencias, y más que ficción, yo traté de, yo no inventé, yo basándome en lo que yo sabía del personaje, como un juez, que en mi libro soy el juez, pero que trata, basándose en el conocimiento del personaje y juzgando según su convicción. Entonces hubo preguntas que dije, bueno, Balaguer hubiera hecho esto. Entonces yo no sabría decir de porcentajes. Yo narré mucho los hechos. Cada capítulo o cada periodo tiene una base fundamental, aunque no la única. Pero en un momento dado yo tenía que decir, ¿Balaguer hizo esto o no? Basándome en lo que yo conocía de él. Después que uno lee tantos libros, uno llega, no a conocer, pero sí a percibir un poco el personaje, ¿no? Entonces yo no sabría decirlo, ustedes son muy cartesianas, que qué por ciento, Es que ella es banquera, entonces tú sabes, lo de ella son los números, que cuánto. Yo te lo voy a poner más fácil. Primero, danos una idea de cuánto tiempo te demoraste escribiendo esta novela. Yo empecé, como dije, inmediatamente. Quizás hicimos la sesión, la tertulia que hicimos por Zoom a causa del COVID. Yo empecé inmediatamente, hace 4 años. Lamentablemente yo soy un escritor de domingos o de fines de semana. A veces yo hacía un poco de trampa y cuando el jefe no estaba me ponía a escribir porque es una pulsión, pero fue un trabajo titanesco, como tú has dicho. Y en un momento dado hay un amigo, Vladimiro Blanco, que es el esposo de Yvonne Delieu, que fue la benefactora de Miriam Pinedo y que vive todavía felizmente, tiene 90 años, está completamente lúcida. Entonces su esposo, Vladimiro Blanco, se dio cuenta que yo no estaba escribiendo, porque es una tarea tan intimidante que yo duré un par de meses que no quería poner la mano, porque realmente es una tarea ciclópea. Pero para responder tu pregunta, pues 4 años. En esos 4 años pues yo escribí por retazos. La ventaja que tiene la novela es que tú puedes escribir el final antes del medio. Yo tenía ya un final en la cabeza. Yo tenía hace años ya pensado lo que iba a decir en la presentación del libro, pero tomó 4 años, 400 y tantas ¿Cuántos referencias. libros te leíste? A ver, o sea, lo que nosotros queremos aquí, este es un público, ¿verdad? Que te tenemos secuestrado aquí, vamos a decir la verdad. Entonces tenemos la curiosidad de que esta obra densa, con toda esta información, o sea, ¿en qué momento dijo Pablo Gómez, no, yo voy a escribir de Balaguer, porque es que Balaguer me interesa ese personaje? O sea, yo no me lo creo. O sea, tiene que haber algo que te haya realmente un punto de inflexión, que te haya provocado esa urgencia, porque escribir 700 páginas, leerte ¿cuántos libros? 50, 60. 65 libros sobre Balaguer o de la bibliografía de Balaguer y luego plasmarla en ese contenido tiene un carácter obsesivo. O sea, ahí hay algo que realmente explícalo. ¿Por qué tú querías desentrañar el alma de Balaguer? Y en primera persona, para colmo. Tú me pagas un psicoanalista, yo no lo sé. Pero te curaste de lo que tenías. Sí, seguramente. Se te salió esa obsesión. Sí. Una vez que termina un libro, yo creo que si mis libros modestamente han sido recibidos positivamente, es porque surgen de una obsesión. El pobre Norman, uno vive con un desfase y cuando Norman está trabajando, yo salgo para mi casa ya.
Entonces yo lo interrumpía, lo llamaba para contar y hablar. Agustín, que está ahí, mi hijo, imita a Balaguer, se sabe el libro, y mis amigos estaban hartos de que yo hablara de Balaguer. Felizmente ya yo no hablo mucho, porque ya el libro es como un parto, y yo tuve mi baby blues, pero felizmente he tenido que ponerme a vender libros, que es una aberración, y eso me ha distraído un poco, pero tuve un par de días que estaba down. Entonces, yo no sé, hay una razón, pero es inconsciente. Yo no, yo escribo, yo no puedo teorizar. Te voy a perdonar, ok. Pero contesta esta. Dime. ¿Por qué en primera persona? ¿Por qué, a ver, un escritor tiene múltiples opciones de narrar, ¿verdad? Tú puedes narrar como un omnisciente, tú puedes narrar como un testigo. Yo me hubiera imaginado a Bello, Lo hablamos, ¿verdad? ¿Tú te imaginas? Nosotros hacíamos la novela paralela. ¿Tú te imaginas que Bello? Y que Bello hubiera contado esta historia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú le diste la voz a Balaguer para narrar unas memorias, obviamente en el lecho de muerte, ¿no? Dándole toda la oportunidad del mundo de hablar de sus luces y sus sombras? Que no lo haya leído, lo lee, y todo el mundo que ha leído, ¿verdad?, se puede estar imaginando. Pero ¿por qué es el mismo Balaguer? ¿Cuál es la decisión de Pablo Gómez Borbón de atribuirle la voz a Balaguer para que narre su propia historia en primera persona? Contesta esa y nos podemos ir si tú quieres. Yo tengo un tío, o una pareja de tíos, que Chalú conoce, y entonces mi tía, que es psicóloga, a veces dice, bueno, fulano tiene tal, había una artista amiga mía, ella vio el cuadro y dijo, esta muchacha tiene un conflicto sexual no resuelto. Con el cuadro. Dice, ¿por qué? Está lleno de hoyos, de buracos en portugués. Entonces yo le dije, ¿cómo tú sabes eso? Entonces yo le decía, bueno, pregúntale a tu tío, mi tío ingeniero, ¿por qué esta columna no va ahí? Entonces yo como constructor, pues yo no podía explorar el alma de Balaguer en tercera persona. Y sin duda tú has leído a Sebald, el alemán, que dice que escribir con un narrador omnisciente, uno de los timos más grandes, o sea, de los engaños más grandes. Entonces, ¿cómo, con qué? Además, que es algo que es decimonónico, escribir desde un punto de vista de un narrador omnisciente es algo pasado, ¿no? Entonces, si yo quería entrar en el Santo Santorum del alma de Balaguer, donde ni siquiera Bello ha entrado, yo no podía usar otro mecanismo de narración que la primera persona. Además, que utilizando la primera persona, yo utilizo el lenguaje como manera de definir el autor. Norman me decía, óyeme, no se dice a los públicos españoles. Digo, es que Balaguer lo dice así. Y Balaguer decía al través y no a través. Y Balaguer, yo diría que su figura de estilo favorita era la lítote. Decir en lugar de bella, no es fea, etcétera. Entonces uno va conociendo a través del lenguaje, y yo creo que a la gente le ha llamado mucho la atención ese tema. Han preguntado, pero Pablo, ¿cuándo Balaguer escribió estas memorias? Esta mañana un amigo me dijo, bueno, si Balaguer no dijo eso, bien hubiera podido decirlo. Entonces, pues, tú eres arquitecta, tú sabes cuando hay que meter, qué sé yo, una viga aquí o allí, y yo no podía narrar eso en tercera persona, no hubiera sido creíble. No, morir en Bruselas es distinto, porque el narrador no tiene nada que ver con la historia. Yo hubiera podido escribir
en primera persona a partir de Miriam Pinedo. Bueno, eso es una opción, pero además a mí me gusta imponerme retos. No me gusta hacer dos veces el mismo tipo de libro. Así que, por eso te decía que quizás no persista, no insista en una novela histórica. Vamos a ver qué hago luego, no sé todavía. Gracias por responder, Pablo. Muchas gracias. Lo que nos lleva a hacerte una próxima pregunta. Si el doctor, que no era doctor, se levantara de su tumba, ¿qué crees que diría de tu obra? Yo me soñé con Balaguer varias veces. Yo me soñé con Balaguer varias veces, como me soñé con Miriam Pinedo. Naturalmente, los sueños con Miriam Pinedo fueron muy, muy desagradables. Se me dijo, yo diría que el libro de Morir en Bruselas es mucho más íntimo, en el sentido de que me dieron, Pablo, despégate. Y a la gente que me ha dicho de reeditarlo, digo, bueno, mira, a sangre fría mató a Truman Capote. Yo no me comparo con Truman Capote, pero fue un libro terrible. Con Balaguer, yo me soñé varias veces, pero era más curioso. Balaguer me dijo un día, no usó el mismo término, dice, a mí me gustó mucho muerta en Bruselas. No por la muerte, sino por... No, usó ese término. Para contestarte, yo soy adamantino, quizá yo ando buscando la aprobación del padre, no lo sé. Es una opción, no lo sé. Pero, como digo, las razones que mueven a... Hay quien dice que, bueno, quien no tiene obsesiones, quien no tiene fantasmas, quien no tiene demonios, no puede escribir nada. Entonces, fue muy curioso, fue algo más curioso, ¿no? Con Miriam Pinedo era bastante más violento, evidentemente. ¿Lo conociste a Balaguer? No, Personalmente. curiosamente yo quería conocerlo porque yo crecí en un hogar profundamente antibalaguerista, y entonces mi mamá echaba rayos y centellas conmigo, porque mi mamá dice que un hombre que tuvo 30 años al lado de Trujillo en su cabeza, y que Trujillo mató a un tío de ella, a un tío abuelo mío, pues era lo mismo. Y yo te decía hace un rato que las responsabilidades son personales, y yo conozco personas de muy alto viso o familias que tuvieron criminales trujillistas, que no puedo pagar por lo que haga otra persona que no sea yo. Entonces yo quería preguntarle, pero desde ese punto de vista, ¿qué usted cree de Nicolás Cantizano, que mataron en el año 37 en Santiago? Pero un día yo caí delante de una cita de José Martí que me impresionó profundamente. Dice José Martí que el deber mayor de un ser humano es pensar por sí mismo. Entonces en ese momento yo me emancipé del pensamiento familiar, y esa obra es fruto de mi pensamiento al margen de todo tipo de influencia. Entonces... Quizás, claro, ahí está un poco la búsqueda, ¿no? La búsqueda de despejar también esa contradicción personal. No dejemos no, o sea, hay que acordarse que la escritura también es una exploración íntima. Al final, tú como escritor podrás querer desentrañar el alma humana de cualquier personaje, pero al estás desentrañándote a ti mismo. Claro. Y quizá esos datos pues nos están alumbrando un poco esas obsesiones. Cuéntanos algo, quizá alguna anécdota de algo que hayas descubierto en el camino, ¿no? Que hayas despejado, alguna incógnita que quizás te haya hecho cambiar de rumbo en la novela. Ibas por aquí, te encontraste por allá y dije, ay, mi madre, tengo que poner esto y no lo tenía. ¿Hay algo por ahí que puedas recordar?
Si no te acuerdas, invéntatelo, porque ya que te la pregunté. No, yo puedo decirte, sí, hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la crisis que tuvo Balaguer se derrumbó en Nueva York, cuando llegó a Nueva York sin un centavo y pagaba $35 a la semana en un hotelito bien situado en la calle 57, que ahora es muy cara, pero en aquel tiempo era un hotel, el Hotel Great Northern, y Balaguer pagaba $35 a la semana, y claro, era el único sustento de su hermana, de su mamá, y usaba trajes que le regalaban. Entonces Balaguer, por ejemplo, se derrumbó y duró 3 días encerrado con una pistola Colt calibre 38. Entonces, ¿qué puedo decir? Hay muchas cosas. ¿Te sorprendió ese intento de suicidio realmente? No, el intento fue anterior. Pero sí, uno va conociendo, tú dices, bueno, entonces Balaguer se hizo, como yo digo en mi discurso, se hizo una máscara que era él mismo, pero que no era él. Balaguer se recordaba todos los martes a las 10 de la mañana de la muerte de su padre, que murió el martes 28 de agosto del 56. Me acuerdo porque 28 de agosto es San Agustín de Hipona, y me acuerdo de mi hijo. Entonces, increíble. Entonces leía y tenía esa tendencia a esconder, digamos, a proyectar esa imagen de hombre que no llora, y descubrí muchas cosas así, y yo traté, y de hecho puse alguna que otra anécdota, pero las anécdotas están hechas para hacer reír, y yo no quería que mi libro se convirtiera en un anecdotario. Entonces puedo decir muchísimas cosas. Balaguer, yo creo que el capítulo que define el balance de la obra de Balaguer es un capítulo donde alguien que no es su seguidor le hace un comentario y le hace muchos halagos, y Balaguer se rompe a dar gritos. Entonces me interesa, todos tenemos máscaras, y Balaguer tenía la suya. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que uno, ahora no me viene ninguna otra, que no era doctor, que eso del revólver. Entonces, muy curioso, porque el episodio del revólver está en la memoria de Manuel Cabral, que se llama Historia de mi voz. En este país, los políticos se los tiene como casi semidioses. Entonces, hay una descripción magnífica de Balaguer, que siempre estuvo entre libros, que hablaba, que podíamos oír horas hablándolo porque nos fatigaba con el silencio. Pero cuando llegue el tema del revólver y de lo que hizo con el dinero del revólver, entonces la gente se bloquea. Porque hay ese miedo. ¿Y qué hizo Balaguer? Bueno, que vendió el revólver y se fue con una prostituta. Y yo tengo que decirlo, porque esa es mi filosofía. Sí. O sea, ya que entramos en ese terreno, ¿no? ¿Cuál era la herramienta, el elemento de criterio de Pablo Gómez Borbón para elegir, entrar una información, ¿no?, dentro de esta novela, o desecharla? O sea, ¿había algunos criterios para realmente ir edificando esta historia? No, en realidad yo no descarté nada. Yo empecé desde cero, y no descarté nada. Quizás, hay gente que me dice que el libro quedó muy largo. Quizás yo hubiera podido quitar, pero 1 o 2 o 3 páginas de no demasiadas, de su experiencia como diplomático. O sea que realmente yo no descarté prácticamente nada.
cada época, como yo dije, tiene su fuente principal, aunque hay otras fuentes. Y me ayudó mucho, y es es una cronología, no es una obra que pueda leerse de forma quizás placentera, pero hay 2 tomos de cronología de Fernando Infante, que me dio ese día a día, ese saber, por ejemplo, que Balaguer no declaró duelo nacional por la muerte de Oscar Robles Toledano, que era su enemigo, pero sí declaró un día de duelo por Cantinflas. Pero entonces al final realmente, y yo, bueno, ya aquí no me cabe Narcisazo, ya no me cabe. Tengo un amigo, pero habla de lo que diga Balaguer, ya no cabe. Pero realmente yo no deseché nada, yo no me impuse ninguna censura. Y bueno, adapté un poco, por ejemplo, el capítulo que me gusta mucho, porque realmente el capítulo sobre Santo Domingo viene de la guía sentimental de la ciudad romántica. Qué sé yo, el capítulo de los haitianos viene íntegramente de la isla al revés. Entonces, pero yo no descarté nada realmente. Al final solamente dije no puedo meter más cosas, porque ya estaba muy largo el libro. Bruni, no te ha contestado la pregunta. ¿Cuál es? La de ¿Qué diría Balaguer? lo que diría si se levantara de la tumba. Lo que me lleva también, que me voy a aprovechar y voy a enseguida preguntar también, es, tú te has convertido en un balaguerólogo, okay, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, después de revisar toda esa documentación, de adentrarte en su alma, de hasta soñar con él y todo eso, de haber provenido de un hogar en el que no era muy popular el señor, ¿cuál es el balance que queda en ti del personaje? Son 2 preguntas. Primero, yo no sé qué diría Balaguer de mi libro. Él me habló de morir Bruselas, de este no me ha hablado todavía. Yo prometo, si me visita, puede mandarle el mensaje. Escurriendo el bulto. Seguramente Balaguer no hubiera dicho todo lo que yo dije, porque él era, bueno, realmente es una licencia. Cuando yo hago un análisis que me basé en la ayuda de un par de psicoanalistas, la relación con la madre, la relación con el padre, la relación con la hermana, la relación con los hijos, la relación con las mujeres, no lo hubiera dicho. O sea que quizás no hubiera estado muy contento, realmente no lo sé. ¿Cuál fue la otra pregunta? No, había otra. ¿Cuál es tu balance de la figura de Balaguer después de haber... Lo que queda en ti, lo que queda en ti. A mí no me gusta decirlo, porque con un personaje tan conflictivo, que polariza tanto, a mí no me gusta mucho decirlo, porque ya de por sí la gente, y repito, lo que yo piense no importa, pero estamos en confianza, yo lo voy a decir. Yo pienso que Balaguer finalmente tuvo más luces que sombras. Que se sepa, yo bajo ningún concepto refrendo un crimen, ni de derechas ni de izquierdas, porque realmente Balaguer, y bueno, está ahí el pensamiento, y mi función no es justificar o no. Balaguer dice, y él era muy amante de un libro que yo tengo en casa, porque yo hice un cursito de ¿cómo se dice en español? De apicultura. Balaguer pensaba que el interés de la colmena prima sobre el interés de cada abeja. Él asumió eso, y yo lo pongo ahora. Pablo Gómez, ¿qué piensa? Bueno, naturalmente el crimen es injustificable, pero digo lo mismo de la izquierda, porque la izquierda hizo exactamente lo mismo. Por eso yo trato de no seguir ninguna ideología, porque las ideologías justifican los crímenes. Huguito
Huguito Hernández Alvarado, de los 20 que llegó a Bruselas, dijo, bueno, pero nosotros salimos de Santo Domingo porque Balaguer nos estaba matando y mira lo que le hicimos a Miriam Pinedo. Al margen de eso, yo pienso que Balaguer él trató de hacer o actuó pensando lo que era mejor para el país. Cada quien tendrá su posición y yo en el libro me cuidé y esta es la primera vez que yo respondo a esa pregunta y no lo voy a hacer en ningún otro sitio, pero yo creo que él entregó un país mejor que el que él recibió. Dicho esto, y yo quizá me embarque, bueno, tengo otros proyectos, pero la naturaleza dominicana no empieza con Balaguer. La impunidad no empieza con Balaguer. Ya en el siglo XIX o a principios del XX al gobierno se le llamaba el banquete nacional. A la ñoña, como se dice ahora, se le llamaba la jicotea porque muerde y no suelta. Entonces es muy fácil decir, bueno, Balaguer, bueno, entonces hay que ver, caramba, los borrones y cuenta nueva. En fin, quizá me estoy digregando un poco, pero mi percepción final es que tuvo más luces que sombra, tuvo sombra naturalmente, y habría que plantearse de una forma objetiva la historia completa. A mí me gustaría hacer una historia de izquierda, yo no tengo ideología, podría decir que soy más de izquierda centro, pero hay que decir que la gente que luchaba contra la dictadura de Balaguer no andaba buscando la democracia, ni Camaño, ni los Palmeros. Entonces hay que ser honesto, o sea, no sé qué hubiera pasado si la izquierda hubiera triunfado. Balaguer dice, y parece magnífico, la izquierda no tuvo paciencia. Y recientemente alguien me decía que Manolo Plata le decía al Moreno que él quería estar en el Ministerio de Interior y Policía porque él lo que quería era dar palo. Usted puede imaginarse a un Manolo Plata que descuartizó a Miriam Pinedo como ministro de Interior. Entonces yo creo que hace falta aquí, ¿quién me preguntaba tú? Los historiadores deben asumir la historia de forma imparcial. Cada quien tiene su pensamiento, pero en este tipo de trabajo hay que dejar colgado afuera los sentimientos. Yo creo que es un libro, merece un aplauso, es un libro realmente muy al estilo de Pablo, donde en esa exploración va dejándonos a nosotros mismos también esa reflexión, esas preguntas, esos capítulos abiertos, esas páginas en blanco que se quieren responder y no hay forma quizá de darle una explicación lógica o contundente o definitiva que no sea poniendo en contexto esa situación. Como vimos, hay muchas páginas en blanco en Balaguer, no es una. Y tengo una pregunta que si tú crees que la anterior fue fuertecita, esta te la voy a hacer, tú la puedes contestar o no si quieres, pero creo que tú eres un hombre valiente y puedes escucharla. ¿Qué le puede decir Pablo Gómez Borbón a las víctimas de Balaguer? ¿Cómo leer este libro? Bueno, en parte lo que acabo de decir. Yo no refrendo ningún crimen. Es muy doloroso. Hugo, voy a responderte con algo. Yo estaba más molesto con el crimen de Otto y de Miriam que su propio hijo. Entonces, bueno, hay sobrevivientes del tiranicidio
que 50, 60 años después andan con una amargura terrible, un odio terrible. Y hay gente como Yuri, que espera que no esté aquí, Yuri Morales Pinedo, que me dijo: Pablo, yo perdoné lo que mataron a mi padre y a mi madre. Es una cosa difícil que no le he dado a todo el mundo. En todo caso, yo empatizo con la gente que perdió, las personas. Naturalmente es una decisión de cada quien perdonar o no perdonar, y yo la respeto. Al mismo tiempo, ¿cómo decir? Yo argumento en mi libro, porque se asumen muchas cosas. Yo no creo que Balaguer ordenara la muerte de Orlando. Si Balaguer mató a Orlando, bueno, pero vamos a asumirlo de forma objetiva. Naturalmente Balaguer, y está, yo recomiendo la lectura del libro de Brian Bosch, Balaguer y los militares. Balaguer tenía una doble relación con los militares. Por un lado los dividía para que no pudieran derrocarlo, y por otro lado no los castigaba. Entonces en muchos casos, naturalmente, Balaguer fue culpable de impunidad, pero bueno, muchas veces se dice, y realmente ahí entra también la ficción, ¿quién tiene una prueba de tal o cual asesinato? Bueno, un dato inédito que tú me preguntabas: en el año 68, un general, para congraciarse con Balaguer, intentó matar a Hipólito Mejía. Yo me enteré de esto el otro día. Balaguer no sabía, y Balaguer le buscó protección. Pero al margen de esto, bueno, realmente yo empatizo con las personas que perdieron sus familiares en esa o cualquier otra circunstancia, y de nuevo yo estoy en contra de todo tipo de crimen, o sea, no puedo generalizar. Balaguer tiene una frase que es muy potente, que dice que sus adversarios se pintaban como un nido de paloma y eran un hoyo de cacatas. Uno puede generalizar, pero también hay que tomar con un grano de sal ciertas versiones, porque la misma gente que acusaba a Balaguer mató a Miriam Pinedo, fusiló a Juanito el Lagarto, le tomó fotos delante del paredón, y esa es la naturaleza humana, criticar en el otro lo que uno hace. Entonces yo creo que la historia hay que asumirla con la cabeza fría, aunque es difícil por esos casos. No, y claro, y precisamente por eso hay que leer la historia novelada, ¿no? Porque tiene la capacidad de entrar a esas capas, ¿no?, de cebolla, y no quedarse en un relato oficial, de un relato consensuado, que de fecha, de datos fríos. Esto pues nos lleva, ¿no?, a entrar en esa atmósfera y en esa situación que vivió la República Dominicana, y que a través de la figura de Balaguer en esos 80 años pues va retratando esa sociedad en ese background. Quisiéramos abrir las preguntas. Tenemos 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos. Sé que Janet, Laura, Lice, y allá está Enrique. Bueno, lo primero, me quito el sombrero frente al autor de semejante obra magnífica para mí. Y entre muchas cosas que se narran en el libro, aunque el personaje principal es Balaguer, pero una era que nace de una era anterior, o sea, donde se describe tanto la era de Trujillo, dos eras, una más nefasta que la otra, y por supuesto con las consecuencias que eso trae. Yo lo que le voy a agradecer al autor, el contribuir
a la memoria colectiva, tanto del país como del mundo, a denunciar esos crímenes de lesa humanidad, en este caso de lesa patria, porque eso es lo que va a impedir, y aquí voy a usar una de esas dichos que uso tanto en el libro: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, en ese sentido, hago alusión también a un libro que leímos recientemente de Carmen Inver. El nombre del libro es El imposible perdón. Este tipo de libro y el de Carmen Inver hace que hagamos eso. Es un perdón imposible, lo narrado. Aunque han dicho aquí novela histórica, para mí es una historia novelada. O sea, es una historia de investigación con muchas pinceladas de ficción, pero se nota la cultura del autor, tan amplia, tan vasta como los llanos de Ucrania, que le gusta tanto hacer semejanzas. Y pienso que esa contribución a la memoria de los dominicanos y de los demás, porque también los que escriben de todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad merecen ser denunciados, y que este tipo de situaciones, ayudados por estas denuncias, ayuden a que, como dice un libro, de que no se repitan nunca, jamás estos hechos. ¿Quieres responder? Sí, bueno, yo me hago una pregunta. Yo en mi discurso de Santiago, y en la palabra que voy a pronunciar mañana, cito dos autores que me han marcado mucho, del cual el primero es Etienne de la Boétie, que fue un señor que 300 años antes que Turo habló de se adelantó 300 años a la desobediencia civil. Y yo voy a decir mañana, aunque hayan políticos de alto viso, que si los gobernantes nos parecen gigantes es porque vivimos de rodillas. Yo me pregunto, empezando por aquel borrón y cuenta nueva de Juan Bosch en el año 62, a partir de ese momento, y es hasta cierto punto, bueno, el hombre es un animal, y en los animales hay estructuras y jerarquías, pero son cosas que a mí me llaman la atención y hasta me indignan, porque no sé cuántas veces se llevó a Balaguer ante el banquillo de los acusados, cuando se llevó una vez como testigo, y sabemos a quién me refiero, se despidió. Entonces yo me hago la pregunta, muy personal, bueno, pero teníamos el derecho de sentar a este señor y a los culpables, lo hicimos, nos faltó valor, no sé, realmente en un Estado de Derecho, cuando Balaguer está en la nunciatura y que lo quieren juzgar, él le dice a Bonelli: si me garantizan un juicio justo, yo voy. Pero Bonelli, quizás por razones políticas, prefirió quitarse ese estorbo y mandarlo. Entonces, realmente, yo me pregunto, una pregunta que me hago, ¿qué impidió a los dominicanos? Entonces hay
¿quién hablaba aquí de verdades oficiales? Yo no creo en las verdades oficiales ni en las verdades únicas. Entonces hay que responderse cada uno de nosotros. Pero Balaguer se podía. Pero un político es un primo entre pares, es el primero pero entre iguales. Pero yo tengo la percepción que no se llevó hasta las últimas consecuencias. Balaguer murió en su cama, Peri Pérez murió en su cama, Chinino murió en su cama, Neinibar murió en su cama. ¿Y qué hicieron los dominicanos? Muy fácil decir. Entonces, bueno, como pueblo hicimos decisiones. Es muy fácil decir, bueno, Balaguer, no lo estoy defendiendo, pero nosotros teníamos en nuestras manos las armas, los útiles para hacer responder, y no lo usamos. Entonces, bueno, yo tengo esa visión. Otra cosa, bueno, el caso de Venezuela, bueno, el PRD no fue en los años 70 a las elecciones, muchos otros partidos fueron. Bueno, el 74 fue diferente, pero si esta señora de Venezuela no hubiera ido, ¿cómo se llama? Entonces, si tú no vas a un partido de pelota a jugar, entonces, bueno, se tomaron decisiones que yo me pregunto, ¿por qué? Además, hay que decirlo, en el 70, ¿por qué el PRD no fue? Porque la base del PRD era la dictadura con apoyo popular de Juan Bosch, que no creía en la democracia, que la democracia era un matadero. Entonces la cosa hay que ponderarla. Yo pienso, y me estoy extendiendo, para mí, creo que lo digo en el libro, y eso Balaguer no lo hubiera dicho, pero lo digo yo. El padre de la democracia para mí no fue ni Bosch ni Balaguer, fue Bonelli. Rafael Bonelli, que es injustamente olvidado. ¿Eh? Ese fue el verdadero enemigo de Balaguer. Entonces yo creo que me extendí. Pero ¿qué hemos hecho? Y ahora mismo la gente dice, los políticos no sirven, los políticos roban. Entonces yo parafraseo un cómico americano, me gusta mucho, que es George Carlin. Óigame una cosa, los políticos dominicanos han ido a escuelas dominicanas, a iglesias dominicanas, son hijos dominicanos, electos por dominicanos. Eso es lo mejor que podemos tener. Porque es muy fácil decir, ¿pero qué estamos haciendo? Yo creo que el propósito también de la literatura es entrarnos, no otra vez, vuelvo, creo que lo acabo de decir, lo voy a repetir, entrarnos en el terreno de la reflexión. Y este libro es inevitable que nos lleve a todas esas reflexiones. No es un libro con respuesta, el que no ha llegado al final, no crean que van a encontrar la respuesta a todo. Es un libro que te deja realmente esa figura desdibujada, y esos hechos un poco también en un esfumato, para que nosotros podamos entonces terminar de esas definiciones. Vamos a ir con las preguntas. Laura, luego doña Lisette y Enrique Proya. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo, por haber venido aquí a Tertulia a compartir con nosotros. Realmente hay muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas interrogantes, pero hay algo muy sencillo que me llama la atención de la niñez de Balaguer. Usted menciona que él era austero, siempre se caracterizó por ser austero, pero dentro de esa austeridad, siendo niño, él completó a su papá 2 pesos que faltaban para comprar 100 pesos para un caballo. Entonces dice que él no le demostraba el amor a la gente, él no demostraba afecto, pero sin embargo a su papá sí. Dentro de esa investigación que usted hizo, ¿algún psicoanalista le dijo alguna conclusión? ¿Se recuerda de algo? Porque hay tantas partes diversas que hablar de él, no solo como político, no solo como ser humano, sino como aquel niño que desde pequeño fue austero y muy organizado. Bueno, yo no soy psicoanalista, no sé si es que hay algún psicoanalista. Yo consulté
La configuración familiar de la familia Balaguer fue muy particular. 7 hermanas, un solo varón. Déjame ver cómo le respondo la pregunta. Jiménez Grullón, quien es mi verdadero, a mí me acusan de balaguerista, porque entiende la gente que yo defendía a Balaguer, no es cierto, pero Jiménez Grullón tiene unos artículos que publicó y que se editaron en un libro llamado Juan Bosch al desnudo, Joaquín Balaguer al desnudo. Entonces, Jiménez Grullón decía que Bosch era paranoide y Balaguer esquizoide. Algún psicoanalista me dijo eso. Sí, tiene razón, Balaguer miraba así un poco, era distante. Entonces, yo creo que Balaguer, hay un poema donde él habla de un padre que va con su niño en mano, y Balaguer se identifica con el niño, no con el padre. Entonces, bueno, hay una configuración muy particular, y ciertamente a lo largo del libro Balaguer es muy pesimista respecto al hombre. Confió demasiado en la decencia ajena, perdió la fe en la condición humana. Dice como Byron: cada vez que conozco más a los hombres, quiero más a mis perros. Hay de hecho un perro que le mata, él acusa a un dirigente de la Unión Cívica, me abstengo del nombre, pero él se sentía más a gusto con su caballo, con sus libros, con sus perros, que tuvo varios. Entonces sí, realmente él tenía esa distancia. Yo no soy psicoanalista, pero leyéndolo, y luego el padre distante, el padre ausente. Entonces tengo una amiga allá en Bruselas que me dice, bueno, cuando una persona tiene un padre ausente, ese rigor del padre viene a través de un comportamiento obsesivo compulsivo. Entonces Balaguer, las citas que tenía amorosas, pues eran los jueves a las 11, los miércoles a tal hora. Hasta en ese punto era muy rígido. Y en el caso de la austeridad, bueno, los psicoanalistas dicen que el dinero es un símbolo excrementicio. Habría que ver si Balaguer tenía una fijación anal, no sé. Ahora sí que se está devolviendo la Buenas noches, Pablo. Óyeme, la verdad es que yo te voy a hacer una pregunta, más como lectora y escritora, poeta, que sobre política. En realidad, me parece, al leer tu libro, tu gran obra literaria, tus 2 grandes obras literarias, te felicito por haberte ido del país, empezando por ahí. Porque si te quedas aquí, no las logras, te lo aseguro yo. Por las distracciones de toda índole que aparecen aquí, y además porque estamos rodeados de mar en una islita totalmente retrasada mentalmente, pero seguro que sí, esa es la realidad. El pueblo nuestro es retrasado, completamente retrasado, y hay que decir la verdad, tú estás rodeado de cultura. Esos 65 libros que tú te leíste, tú lo has volcado en esas palabras tan maravillosas. Mira, ese es el principio de ese libro, que es cuando Balaguer muere. Tú me parecía que estaba oyendo a Balaguer, porque yo lo oía todo el tiempo. Tú no lo viste, pero yo sí. Yo me cansé de ver a Balaguer, y tú lo pones exactamente igual. O sea, lo tuyo, tú te fuiste a los griegos, te fuiste a los romanos, te fuiste... la cultura tuya, yo creo que creció al máximo leyendo todos esos libros sobre Balaguer y oyendo lo que él leía, y a los oradores que él leía. Tú eres
increíble lo que tú has hecho con esos 2 libros. Yo te felicito, mi querido. Gracias. Yo, bueno, iba a decir, se me escapó. Sí. A mí la influencia de haberme ido del país es ver, entre otras cosas, la política de forma diferente. Aquí los políticos son semidioses. Aquí la gente tiene miedo. Como dice el doctor Saglur, el dominicano paranoide depresivo, un miedo terrible. Yo cuando publiqué Morir en Bruselas, le aseguro que tenía miedo, lo hice igual. Y tengo un familiar que me prometió, que me ofreció una jipeta blindada y un chofer con pistola. Y finalmente la izquierda me huyó. Y yo hice pronunciamientos muy serios, no acusaciones, porque eran versiones, y nadie me respondió. Entonces, lo que yo aprendí que hace falta aquí, yo voy a hacer una anécdota muy breve. En Bruselas o en Europa en general se hacen los mercados de vecindario, está muy bien, al final no queda nada. Bueno, y había una candidata, eran elecciones municipales, candidata a regidora. Yo había mandado una sugerencia y ella no me contestó. Entonces ella vino buscando su voto y yo le dije, mire, yo le escribí a usted y usted no me ha contestado. Dice, sí, así me dio con vergüenza. Sí, bueno, que yo he estado muy ocupado y no he podido ver. Digo, yo le escribí hace 2 meses. Y yo quiero una respuesta de usted. El día de las elecciones, a las 11 de la noche, ella me escribió un email, me contestó. Entonces aquí no hay la cultura de exigir a los políticos cuentas. Y eso yo lo aprendí en Europa y aprendí lo mismo. Y debería hacerse aquí, ver cómo los franceses le tiran huevo y harina a Macron, no sé si lo hicieron, a Hollande, a Sarkozy. Y no hay nada que meta más miedo político que un pueblo que sea capaz de eso. Pero aquí hay una cosa que no puse, hay una cosa, aquí, termino, aquí hay una cosa que a mí se me escapó en el libro. Cuando Balaguer fue en el año 88, debía haberlo puesto en el libro, se me escapó y lo estoy pensando ahora. Cuando Balaguer fue en el año 88 a ver a Reagan, vienen todos los periodistas y preguntan y esto, y luego vienen los dominicanos, se me escapó, mala mía. Y Balaguer le dice a Reagan, los nuestros son mansos. Naturalmente Orlando y Goyito, etcétera, no eran mansos, porque ya en el año 88 eran periodistas que no se atrevían a hacer una pregunta fuera de sitio. La segunda edición. Fue que le entregaron a Balaguer, le dieron el título de padre de la democracia en Washington. ¿Tú crees que eso era fácil? Eso fue lo que hizo Ronald Reagan. Sí. Lo declaró padre de la democracia. Mira, Pablo, sí, eso es así. Realmente yo encontré tu obra fascinante. Cuando yo iba por la página 150, le escribí a 2 personas, una de ellas un antiguo funcionario, aunque nadie se acuerda hoy en día de que él llegó a la función pública a la mano de Balaguer. Sí fue así. Y me dijo que lo tuyo era una confesión. Y después le escribí a un joven director de protocolo en Palacio que tenía una relación muy cercana. Y a los 2 les dije que yo entendía que eran unas memorias no autorizadas de Balaguer. El funcionario me dijo que él creía que era una confesión y el otro, que es un historiador además, me dijo que la verdad era que estaban muy cerca de la verdad. Tengo una gran curiosidad. La curiosidad es sobre las que yo entiendo, creo que fue lo que leí en Diario Libre, las 400 entrevistas que tú hiciste. Porque tradicionalmente, y te lo digo porque tengo, vamos a decir que parientes muy cercanos míos que en más de una ocasión les reclamaron que no habían escrito. Y ellos siempre dijeron, es que hay muchas personas vivas y haría mucho daño yo contando mi verdad. Entonces tengo mucha curiosidad
sobre esas entrevistas que tú hiciste y cuál fue tu experiencia. Y termino con dos comentarios. Dos cosas que me sorprendieron del libro. O sea, me sorprendieron porque, vamos a decir que la desconocí en parte. Fue que tú mencionaste lo de don Teobaldo Rosell, que yo sí lo había leído. O sea, lo que se dice que el general Tadeo fue, más que una orden de Balaguer, recibió una orden de Rosell, a quien yo conocí muy joven. Y la parte que me sorprendió fue la del secuestro, el posible secuestro del hijo. Yo le pregunté ayer a una persona que vivió en la Romana 2 años y que conoció a los Rosell, y me dijo: mire, Enrique, yo ni siquiera sabía que los Rosell tenían un hijo, mucho menos que se lo iban a poder secuestrar en República Dominicana. Y el segundo comentario viene muy a punto con lo que tú dijiste. Yo creo que tú hiciste algo que, vamos a decir que la historia te lo reconocerá, que fue traer la figura de Rafael Filiberto Bonelli y ponerla en contexto. Incluso tú pones a Balaguer a hablar de él, a pesar de que repites innúmeras veces que era su archienemigo, pero tú pones a Balaguer a poner las cosas en contexto y, por ejemplo, reconocer que quien organizó esas famosas elecciones de 1962 fue Bonelli, que eso es un logro de él. Entonces, quería que tú comentaras sobre esos dos puntos. Si hubiera seguido de atrevido, te hago alguna pregunta de la joven que estudió en Costa Rica, pero no nos metamos ahí. No nos metamos ahí. Solamente las dos primeras preguntas. La de Bogotá no dio el nombre, pero fue la mujer que él más quiso, dice. Había un embajador colombiano, ¿cómo se llamaba? Se me olvida. Que decía: Joaquín, tú eres muy enamoradizo. ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Bueno, primero no fueron 400 entrevistas, fueron fuentes. Entre esas fuentes pues estaban los libros de Balaguer, sobre Balaguer, con textos generales como el libro de Memorias de Adriano. Yo quería responderle a usted. Yo no aprendí, y no quiero parecer el ritmo de esto. Yo creo que si yo no hubiera leído toda la vida, yo no hubiera podido escribir ese libro. Por ella, bueno, no voy a hablar de ese libro. Entonces no fueron artículos, videos, archivos de la CIA. Entonces las entrevistas, bueno, yo hablé con gente de la familia, ahora no recuerdo, hice muchas entrevistas, pero hay una persona fundamental, y no voy a decir el nombre, que es una Biblia andante de la historia dominicana, y que tiene la facultad precisamente de no fanatizarse, que fue la persona que me contó la historia de Rosell. Rosell sí tuvo un hijo, un único hijo, que tenía en el momento de la muerte de Guido Gil 20 y pocos años. Entonces esa persona, parece que Rosell tenía algún cargo de conciencia, y es lo que sabía ahí. Rosell tenía una peña muy de derecha en Miami, que todavía se llama así, y entonces Rosell fue que le hizo toda la historia de esta persona, y esta persona no la transmitió. La gente del MPD pues se ha ofendido porque decía que ellos no planificaron ese secuestro, pero en realidad yo investigué y sí. Y de hecho cuando atrapan a Guido Gil, hay otros líderes de la izquierda, Cabrera de la izquierda, José Dori Cabral. Bueno, hubo mucha gente que salió por entre los cañaverales y se escapó. Entonces es una historia interesante. Digamos que Balaguer, ayer me enteré que eso fue Villa Pérez y Pérez,
Pero bueno, es un poco difícil hacer investigaciones desde Bruselas o desde fuera del país, y seguramente en mi libro aparecerá uno que otro error, yo lo asumo. Yo investigando, leyendo mucho Balaguer, encontré algunos errores que él mismo cometió. Julio César no cruzó el Rubicón en barca, sino a caballo. Que el Hotel de los Inválidos en París no lo hizo Enrique IV, sino Luis XIV. Y Stalin no era de Ucrania, sino de Georgia. Y si Balaguer puede equivocarse, yo creo que todos, o sea, no porque él pueda equivocarse, todos somos humanos, y yo particularmente reivindico mi derecho a equivocarme. Tu segunda pregunta, ¿cuál era? Bueno, yo creo que se nota un poco que yo simpaticé, aprendí a conocer su historia, y la verdad que simpaticé, y no creo que Balaguer hubiera reconocido que era el padre de la democracia, porque como es mi novela, y Huidobro decía que el poeta es un pequeño dios, pues el novelista es un pequeño dios, y yo lo puse, esa es mi opinión, para que no lo hubiera reconocido. Pero Bonelli tuvo la virtud de no aprovecharse de las circunstancias políticas. Él tenía sus aspiraciones, y en el año 62 Juan Bosch no podía ser presidente porque no era dominicano de origen, los dos padres de Bosch eran extranjeros, y porque no tenía 5 años mínimo viviendo en el país. Si yo pienso que si Balaguer hubiera sido Bonelli, no hubiera cambiado nada y se hubiera presentado, pero Bonelli tuvo la honestidad de cambiar la Constitución, y eso fue lo que le permitió a Bosch participar en las elecciones. Buenas noches, hola Pablo. Hemos disfrutado mucho de todo lo que nos has transmitido. Para mí fue difícil pensar si leíamos un libro. Nosotros venimos de una familia que fue ametrallada, asesinada en el periodo de Balaguer, y vivimos igual que como tú narras en el libro. Primero en nuestra casa, en mi casa, fuimos ametrallados. Consideraba que era injusto, y no éramos de la izquierda ni éramos revolucionarios, como se quiere llamar, como en este caso fue para mi abuelo específicamente. Y así como lo narras, no pudimos enterrar a mi tío, pudimos hacer una misa en la funeraria por primera vez, se hacía misa del cuerpo presente, pero no pudimos ni siquiera acompañarlo al cementerio, porque todo eso estaba permitido. A veces leemos un libro y lo vemos lejano, en mi caso lo veo cercano, porque vivir la historia no es lo mismo que leer una historia. Hablar de Balaguer, entiendo todo lo que hizo y lo que hizo para nuestro pueblo y nuestro país, pero tener que vivir la carga de la muerte no es perdonable, y igual no se perdona. ¿Qué hicimos nosotros como familia? Ser más fuertes. Mi abuelo pudo sobrevivir a este atentado y ser más fuerte, y luchar por una democracia y por un cambio en nuestras direcciones, no ser asesinos igual que él, ni comportarnos como él, pero sí toda nuestra familia luchó por un cambio y por una democracia fuerte. Fuimos perseguidos, fuimos allanados, fuimos en muchas ocasiones amenazados, y más en el 78, para las elecciones del 78, que participamos todos para hacer un cambio en el país. Y creo que por ahí vienen los cambios, no solamente para juzgar o matar, porque lo que es, exacto, tú no quieres devolver lo que te han hecho de una misma manera, porque no creo que sea la forma, pero sí luchamos, y eso quiero. Sí leí el libro. Yo reconozco ahí situaciones que son dolorosas, y hay fobias. No fobias, sino reticencias. Y bueno, yo traté, y es lo que quiero, lo que he dicho en varias ocasiones, yo solamente explico el pensamiento de Balaguer, y no quiere decir que yo
refrende lo que él hizo. Él tenía ese pensamiento, él lo puso en práctica. Él no creyó en la democracia. Hay alguien que de la familia de él que se ofende un poco por eso. Él pensaba que la democracia no podía canalizar el bien común. Pero piensa cómo estamos ahora con la democracia. La democracia es un útil, no es un fin. Y tenemos que Hitler subió al poder democráticamente. Tenemos que Trump, yo no entiendo el mundo, no entiendo nada de lo que está pasando, fue electo democráticamente. Entonces, sin ir muy profundo en las ciencias políticas, si la política no se asume de forma racional, la política no sirve. Miren el caso de Trump. ¿Por qué ganó Trump? Odio al otro, chivo expiatorio, odio al otro, odio. Entonces, la política debe ejercerse de forma, no es como la pelota, te puedes discutir de pelota, pero la política es algo que Rousseau dice. Rousseau es el fundador de la democracia moderna, en el sentido que basó la teoría de la voluntad general en la voluntad de la mayoría, pero Rousseau dice que para que la democracia funcione debe ejercerse sin apasionamientos y debe elegirse no hombres ni candidatos, sino propuestas. Usted imaginará lo lejos que estamos, no nosotros solamente, el mundo entero. Y si eso no se aplica, la democracia se va a repetir en Alemania con la extrema derecha, en Francia, en Bélgica. Bélgica ganó un candidato que quiere la explosión de Bélgica. Entonces, la democracia es como un remedio bueno, pero hay que respetar las indicaciones. Bueno, después de este momento que se ha vuelto emotivo, vivencial, yo quería decirle que usted logró que yo leyera este libro con amor, porque yo no, mi padre era balaguerista, pero pensando yo en superarlos, estudiar, me volqué contra Balaguer. Y ahora sucede que usted me da un libro que yo lo tengo al lado de mí en la noche. Entonces yo digo, déjame disfrutarlo, porque yo también narrado. Entonces yo siento que usted ha logrado que yo hasta cambie la percepción de lo que se vivió en maldad, de lo que yo creí maldad. Entonces yo no lo he terminado porque lo estoy disfrutando. Entonces este es un testimonio de qué hacen los libros en cada uno de nosotros. ¿Ya había escrito algo? Quería preguntarle eso porque está secuestrado el libro en mi casa. Pero quería preguntarle qué concepto tiene de historia y de ficción. Y la otra pregunta es si está preparado para la polémica que va a generar el libro. Yo no sabría cuantificar el libro. No. Hay una parte de historia y hay una parte de ficción, pero como dije, no es una ficción antojadiza, es una ficción basada en lo que yo pienso que Balaguer pudiera haber hecho, teniendo en cuenta, digamos, el conocimiento que yo llegué a tener de él. Balaguer es un tipo interesante porque en política, como el dominó, no se enseña el juego, pero si usted toma un libro de Balaguer, yo le recomiendo Pedestales,
Balaguer decía las cosas claramente, en ese sentido era coherente. Entonces, leyendo los libros de Balaguer, por un lado los poemas para entrar en el subconsciente. En mi libro, el tema de la avecilla, del gorrión, del ruiseñor, es muy simbólico. Y ese tema se repite, empezando con el ruiseñor que él mató en su niñez. Entonces, yo no sabría decirle qué por ciento hay de una u otra cosa. Es una obra de arte. Yo no pretendo que sea la verdad, ni tampoco me gustó arrogarme el monopolio de la verdad. Morí en Bruselas, yo dejé el final abierto, 8 posibilidades, yo cogí la mía. Pero cada quien le dejé, y aquí igual. No es una novela tesis, yo no iba a decir Balaguer hizo lo correcto o no hizo lo correcto, que cada quien lo decida. La polémica, a mí me encanta una polémica. Y mi asesor, no legal, sino de vida, Norman de Castro, me hace desistir. Pero esta vez yo quise convencer a la gente con la novela anterior de que, pero uno no puede controlar lo que el otro piense. Ya ha habido un par de reacciones y yo no San Agustín decía que la verdad es como un león, no hay que defenderla sino soltarlo y dejar que él se defienda solo. Entonces lo mismo puede decirse en mi novela o cualquier otra novela. Entonces yo no me voy a enzarzar en polémica. La gente piensa lo que quiere. Que yo escribí eso así porque yo quiero ganar mucho dinero. Que eso a mí no me... Pero Norma me ayuda mucho. Pero el problema es que yo no me voy a dejar arrastrar a esa obsesión o a esa visión de fanatismo en uno u otro lado de la política. Yo puedo discutir de pelota. Agustín Díaz sabe, mi hijo sabe, aunque es francés, lo que se le dice a la gente del Licey. Es muy malsonante, yo no lo voy a decir aquí. Pero la política es una cosa y el béisbol es otro. Entonces yo me niego. Dígalo en francés. Él sabe, Agustín, cómo es. Mierda feliz. Perdón, Pablo. Yo no quería hablar, pero quería completar dos cosas, dos ideas. Una sobre el autor. Cuando él le obligaron a hacer su biografía, pues evidentemente fue corta, incompleta, porque a nadie le gusta. Bueno, nadie con un espíritu como Pablo le gusta hablar de sí mismo. Y es un dato muy importante. Yo creo que uno de los mayores favores que le han hecho a Pablo Gómez fue cuando era ya 25 años, 23 años, lo sacaron abruptamente de la vida diplomática. Es como el cuento aquel del que lo empujan a una piscina, o nada, o se ahoga. Y cuando Pablo salió de la vida diplomática y se enfrentó a la vida civil, con lo único que tenía como arma, que es su cultura. Y esa abrupta salida de la vida diplomática, que ustedes la pueden de alguna manera ver en la famosa serie esta de Memoria de un Cancelado, de Acento, él fue a la vez inicio, fue a la vez terapia, porque se comenzó a ver la vida de una manera un poco más flexible. Yo creo que eso es un momento clave en la vida de Pablo, en la cual basculó, cambió hacia lo que él es, y siempre estuvo preparado de toda la vida, que es ser escritor. Lo segundo es sobre la obra. Uno de los elogios más bonitos que he podido ver en estos últimos días es aquel que dice que Pablo se encontró ese manuscrito para él, lo pulió y lo publicó. Esa es una.
¿Verdad que sí? Y aquí retomo un poco. Como Berenguer y el Quijote. Exacto, aquí retomo un poco lo expresado por el colega de Marchena Calucci, para ir un poco más lejos, porque esto es una investigación al respecto también. Bien, pues una explicación un poco más truculenta al oriente del libro es que de alguna manera Pablo es un medium por el cual el personaje habla. La última. Angélica Pereira no pasa acá. Sí, pasa acá. Pablo, una pregunta. ¿Consideras a Joaquín Balaguer un gran autor o un hombre muy culto que escribía libros? Es decir, ¿a ti te gusta Balaguer como autor? Bueno, voy a empezar porque Balaguer no era novelista. En el año... ¿Cómo? Como novelista no era bueno, hizo solamente una novela, que fue un poco, yo diría que un divertimento en el año 84. Los Carpinteros, a mí no me gustó. Como poeta, a mí me gusta mucho hacer, me gusta mucho el soneto, porque es una manera de dominar el idioma, pero Manuel del Cabral, que me gusta, quizás sea mi poeta favorito, me dijo una vez, ya viejito, que era el mismo amigo Cunito que daba la vuelta al Parque de Santiago. Entonces él me dijo una vez que Balaguer era un enano en la poesía y un gigante en la crueldad. Eso me dijo él. Como poeta, pero yo diría que, para contestar tu pregunta, era un hombre con una cultura enorme. Yo diría que era muy buen crítico literario. Manuel Carral dice que era audaz en la metáfora. Me quedó grabado algo que él dijo de la oratoria de Monseñor Meriño. Decía que tenía ondulaciones, que tenía las ondulaciones de una toga proconsular, y así hay cosas. Le gustaban mucho las estatuas, es muy curioso. Yo invito a leer Pedestal, es un libro magnífico. Entonces tenía esa fascinación por el bronce, el metal de las grandes gestas donde es que se funden las campanas. Yo diría, para contestar tu pregunta, quizá era un buen ensayista o un buen crítico literario más bien, como poeta, bueno, y sobre todo un gran orador, una cosa extraordinaria. Yo me enteré que aparentemente el presidente Fernández está leyendo el libro. Entonces yo fui corriendo a ver lo que hacía Balaguer de Leonel, porque digo, a lo mejor no le gusta. Y lo trató bastante bien, pero, y eso es casi mi opinión personal, en algún momento Leonel dijo que Balaguer era un hombre anticuado, porque leía a Tito Livio, y usted agarra un discurso de Balaguer. A mí me gustó mucho el del año 86, porque fue el comeback, y Balaguer empieza, mi hijo se lo sabe, vuelvo y vuelvo a restaurar la fe, vuelvo. Entonces uno no se da cuenta, y bueno, uno como escritor se da cuenta que eso se llama una anáfora, y que es empezar una oración con la misma palabra o grupo de palabras, y repite eso 8 veces que él vuelve. Es como, digamos, entonces, Agustín, quiero decirlo, durante 8 años se ha repetido en calles y mentideros las siguientes palabras: vuelve y vuelve. Pues bien, vuelvo y vuelvo. Entonces empieza por ahí, y uno que conoce y un poquito
aficionado a la retórica clásica. Entonces, yo realmente cuando oí eso que dijo el presidente Fernández, por Dios, las cosas no han cambiado. Y usted coge un libro de Cicerón sobre el arte de oratoria y nada ha cambiado. Entonces, en este país, los políticos, los presidentes, no saben que un líder tiene que hacer tres cosas. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero no solamente dar cifras. Yo no vi el último discurso. Un político, un líder, tiene que motivar, que incentivar, excitar, que motivar. Entonces tú no puedes hacer eso. O sea, es el llamado a la cabeza, que son los números, pero también el llamado al corazón. Churchill realmente era el único que se oponía a hacer un pacto con Hitler. Todo el mundo quería. Churchill dice, bueno, señores, pactar con Hitler, darle Checoslovaquia a Hitler, es como darle carne a un tigre esperando que se convierta en vegetariano. Entonces realmente Churchill dio un discurso que definió el destino del mundo. Y Kennedy decía que Churchill vistió el idioma inglés de soldado y lo mandó a la guerra. Entonces, en ese aspecto yo diría, para contestar tu pregunta, como orador insuperable, y bueno, yo no sé si hay actualmente algún orador así, pero era formado en la escuela clásica de Demóstenes a Cicerón. Entonces yo diría que a mí personalmente es lo que más me llama, leer oír un discurso de Balaguer. Entre sus obras, para mí los discursos son los más logrados. Quizá la poesía un poco, a mí no me gusta particularmente, pero yo diría que los discursos y la crítica literaria. Sí. Pues la que no iba a hablar nada, pero después que Tania habló, y yo precisamente no hablé porque sabía que me iba a ir en un mar de lágrimas. Nada más voy a decir el final de lo que yo escribí, que había escrito lo que me resonó, etc. Y este final que yo escribí, me piden que sea el cierre de esta tertulia. A mí tu libro, Pablo, me dejó con un gran duelo, con mucho pique y una gran admiración por tu obra. Yo no sé qué decirle. En realidad, nada, traté de pintar a este hombre. Yo digo un momento, porque lo bueno que tiene la novela es que uno puede hacer todo. Yo voy a decir mañana, como dice Pío Baroja, que en la novela cabe todo. Entonces hay un capítulo en el cual Balaguer aborda el tema del crimen político. Y yo entiendo que sea algo muy doloroso, pero cada quien, como le decía usted, tiene que pagar y por lo que ha hecho. Pero atención, nadie aquí ni en ningún sitio sabe si Balaguer, si usted cree, fue al cielo o al infierno. Es que el pique es por tener que reconocer que tenía razón en muchas cosas. Bueno, yo le voy a decir algo, con esto termino. Una de las víctimas de Balaguer, no voy a decir nombre, no voy a decir muchos detalles para que no se sepa de quién yo hablo. Un hijo de esa persona me dijo a mí: Pablo, que no lo oiga mucha gente, Balaguer tenía razón en atentar contra mi padre. La realidad política, la política es una cosa terrible en el sentido de que, y eso yo vuelvo
los lobos tienen manada, los leones tienen manada, y el ser humano sigue siendo un animal. Entonces hay reglas que uno dice, bueno, pero ¿por qué a un político se le permite algo y a un mortal no? Bueno, yo no lo sé. Pero en todo caso yo pienso que muchas veces hay que pasar la página. Yo me he hecho un poco adepto al pensamiento estoico. Hay que concentrarse en lo que uno puede cambiar, y lo que uno no puede cambiar hay que dejarlo ir. Entonces, bueno, yo termino filosóficamente. No sé si hay más preguntas, tírenme que... Lamentablemente, Pablo. Mira, hay una allí. ¿Y no será que la gente tenía tanto miedo de la represalia? Porque vivimos en una época de muchas represalias entonces. Nadie quería volverse a inmolar. Bueno, yo voy a responder, ¿no? Sí, claro. El miedo, no, es una... Yo personalmente, hay una definición de valentía, que es un valiente es aquel que actúa aún cuando tiene miedo. Yo no hago ningún juicio de valor, pero no sé, es un problema también. Las grandes sociedades son aquellas donde, hablo de Francia, no sé, yo no tengo respuesta. Personalmente, yo digo que si hubiera vivido en aquella época hubiera sido comunista, antibalaguerista, pero bueno, cada acción que toma una persona, cada decisión, alguien ha dicho que el destino es la suma de decisiones que una persona toma. Puede aplicarse a un pueblo. Yo no soy nadie para juzgar, solamente constato eso. No sé, la dictadura de la ley es la única dictadura que es permitida. Pero bueno, el trasfondo del dominicano desde el Lili para acá ha hecho que el dominicano, y eso es otro tema, el miedo a la libertad, Eric Fromm, etcétera. Pero yo hubiera preferido que ya que se tuvo valentía para tomar las armas, pues hubiera habido valentía también para... Y bueno, es todo... Pero que no estaba imparcial la justicia entonces. Yo no sé. Yo creo que eso hay que estudiarlo. Señores, qué maravilla, la cantidad de preguntas que se han generado aquí. Qué tertulia tan variopinta, tan interesante. Vamos culminando. Sé que sabemos, Yulisa y yo, por supuestísimo, el señor Gómez Borbón también, que se han quedado en el tintero un montón de interrogantes, de otros temas que quisiéramos tratar, pero vamos cerrando, no sin antes agradecer su presencia acá y el privilegio de que hemos sido prácticamente, después de la presentación del libro la semana pasada, lo primero de obtener las primicias de sus respuestas, de poder tener acceso frente a frente a un sinnúmero de interrogantes y de observaciones tan interesantes que hemos pasado aquí. Así que les deseamos muchísimo éxito. Yo tengo un comentario final. Pero yo quiero decir algo. Ese éxito es idiota lo que voy a decir, pero que sea a paso de vencedor. Yo quería comentar finalmente, porque me quedo con mal sabor de boca, porque el intercambio, yo creo firmemente, no creo ser un profeta o un sabio. En la segunda página de mi libro está mi número de teléfono y está mi email. ¿Por qué? Porque
yo no pretendo ser un sabio que desde su cátedra dicta Magister Dixit. Mucha gente me ha escrito, algunos hablando bien, otras mal. A mí me gusta el intercambio. Por tanto, está invitada a escribirme cualquiera, pregunta, comentario. Una pregunta compleja. Yo tengo que elaborar mejor. En todo caso, muchas gracias. Un aplauso.